mentores y él es ese primer regalo que Dios nos dio. El pastor Isaías Mota, por favor, pastor, ven por acá. Para mí es un honor poder recibirte y que estés con nosotros en esta tu casa. Pastor, ¿tiene? Aleluya. A ti sea la gloria, la honra, Señor, el honor por los siglos de los siglos. Me siento muy contento de poder estar con ustedes. Tenía tiempo que no le visitaba, ¿no? El pastor Pedro Junior, la pastora Jaycee también son personas muy especiales para nosotros. Y me alegro por lo que Dios está haciendo en esta casa, por la gente que Dios ha traído como hijo a esta casa, porque entiendo que cuando hay una visión, hay un propósito, tienen que haber hijos e hijas alineados a ese propósito. Porque cuando nosotros entendemos lo que es la paternidad, vamos a entender que no hay fruto si no tenemos una paternidad. Por eso Jesús dijo algo en la palabra, y es que para llevar fruto tiene que haber un buen pámpano. Porque cuando no hay fruto, entonces es cortado. Y yo entiendo que cuando nosotros damos fruto, tenemos un buen árbol. ¿Están conmigo? Y cuando hay un buen árbol, ese árbol tiene raíces. Y cuando hay raíces, es porque hay buenos fundamentos. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo un fundamento, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento de todas las cosas que nosotros hacemos. Me acompaña Isaías Daniel, mi hijo mayor. Ponte de pie. Una prioridad. Créalo que es así. Tiene que ser una prioridad la palabra. Número capítulo 11, versículo 16 y versículo 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos. Yo quiero que usted, esta palabra se quede con ella. Que tú sabes, diga conmigo. Que son ¿qué? Ancianos del pueblo y sus principales, y traerlo a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevará tú solo. Amado Dios, te damos gracias. No tenemos palabra para agradecerte lo que haces constantemente con nosotros. No lo que ha hecho, sino lo que sigues haciendo y estableciendo en nuestras vidas. Queremos hoy, Señor, levantar nuestras manos, enseñar de alabanza, de adoración. Queremos que nuestros corazones en esta hora estén receptivos a la palabra que tú traes. Que nuestra mente sea abierta, porque yo soy una buena tierra y sé que esta semilla que hoy va a ser sembrada en mí va a producir fruto al 100%. Hoy, Dios eterno, creo que es un día especial, porque estoy en tu casa y en el lugar correcto, en el tiempo correcto para hablarme. Espíritu Santo de Dios, yo quiero que usted ore conmigo en esta hora y levante su voz y repita conmigo: Espíritu Santo, yo estoy preparado, estoy preparada para recibir esta palabra. Y sé que hoy no voy a salir de este lugar como llegué, porque tu palabra no solo me van a transformar, sino que me van a posicionar en la dirección, en el diseño, en el propósito, en el llamado que tiene para mi vida. Porque entiendo que eres y serás lo más importante para mí. Amén. Denle un aplauso y puede sentarse. Sé que están viviendo un tiempo muy hermoso. ¿Por qué? Por los testimonios y la evidencia. Si no hay evidencia, no hay resultado. Jesús trabajó más con la evidencia que con los números. Escuche esto. Trabajó más con la evidencia que con los números.
porque le predicó a multitudes como también le predicó a uno, como a Nicodemo. Entonces entendemos que los resultados nos dan una credibilidad, pero también nos llevan a una conexión de lo que Dios está trayendo cada temporada. Y hablar del Espíritu Santo, como el pastor y los diferentes predicadores que han estado tal vez ministrando durante toda esta temporada han hablado, no vengo hoy a hablar algo que no esté fundamentado en la palabra, y mucho menos no vengo a edificar algo que ya el Señor está estableciendo, está edificando. Pero aquí hay algo bastante interesante en lo que acabamos de leer hace un momento, porque aparece la palabra espíritu, aparece la palabra escoge y aparece la palabra tú sabes. Yo quiero que digan conmigo: escoge, tú sabes y espíritu. El saber tiene que ver con el conocimiento. La palabra dice que todo lo que es revelado es porque viene con un conocimiento. Entonces, para hablar del espíritu de revelación, que es el tema que hoy quiero compartir con ustedes, hay que hablar de lo que es el conocimiento. Porque lo que hoy se ve se hizo de lo que no se veía. ¿Y por qué usted sabe que se hizo de lo que no se veía? Porque hay un conocimiento revelado a través de la historia, de todo lo que nosotros estamos viendo. La palabra le llama dispensaciones, o la parte teológica le llama dispensaciones, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús no le llama solo dispensaciones, sino que le llama tiempo. Diga conmigo la palabra tiempo. ¿Por qué le llama tiempo? Porque un tiempo marca un acontecimiento. Y la palabra comienza hablando que Dios le habló a Moisés. Diga conmigo: a mí Dios me ha hablado. Todo conocimiento viene por la revelación de una palabra. Por eso que hay personas que viven inventando. Dios me habló y no tienen una evidencia de la palabra. Tú vas a tener evidencia que Dios te habló cuando me demuestre a través de la palabra que Dios te ha hablado. Si no hay una evidencia a través de la palabra, entonces no hay un resultado. Y el resultado te va a llevar a un propósito. Por eso Moisés dice: Dios me habló. Cuando Dios te habla, tiene que haber una evidencia que Dios te ha hablado. Si no hay una evidencia que Dios te ha hablado, entonces es un invento, es un sueño, es una frustración, es un comentario, es un pensamiento. Yo no vengo a hablarte de un pensamiento, porque tú puedes tener un pensamiento hoy y mañana puedes tener otro pensamiento, y la palabra le llama a eso doble ánimo. Yo te vengo a hablar de un propósito. Porque cuando leemos a partir del versículo 16 dice: entonces Dios dijo a Moisés, Dios le habló a Moisés. ¿A cuánto Dios le ha hablado en un momento determinado? Tiene que haber una evidencia que Dios te ha hablado. Si no hay una evidencia que Dios te ha hablado, entonces no va a haber un resultado del llamado y del propósito el cual tú tienes diseñado en el Señor. Es bueno hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene revelado a través de ¿qué? De una palabra. Y se lo vuelvo a repetir: el Espíritu Santo viene revelado a través de una palabra. No aparece la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en ninguna parte. Pero sí habla de algo que va más allá de lo que nosotros conocemos de manera contextual. ¿Por qué hablo de manera contextual? Porque las personas, y yo quiero que preste atención a esto, estudiamos mucho la Biblia, a veces de manera contextual. ¿Qué es estudiar de manera contextual, Pastor Isaías? Ellos estudian la palabra en las diferentes versiones que existen. Reina Valera 1960, que es la más conocida, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, que se está leyendo mucho, y la Lenguaje Actual, que ahora casi todo el mundo la está usando. Esas son palabras en cuanto a lo que es la manera contextual. Pero está la parte hebrea que te habla de lo que es la esencia de lo que hay en la palabra a través de un diseño de manifestación. Yo quiero poner un ejemplo muy claro y muy conocido. Todos conocemos la parábola de la oveja perdida. Dice que el pastor dejó la 99 y se fue a buscar ¿cuántas? 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 ¿Cuál es la parte contextual de esta lectura bíblica? Que todos los predicadores van a ir totalmente alineados sobre la oveja perdida. Vamos a buscar la oveja perdida. Es una oveja que se perdió, es una oveja que se perdió, es una oveja que se perdió. Pero cuando vamos a la parte hebrea y vemos la parte hebrea histórica de lo que es un pastor, vamos a entender que la única oveja que el pastor busca cuando se descarría es la que está atrás, porque ella sirve como guía para los que están en medio. Entonces no busca una oveja, busca un discípulo.
Entonces no fue una oveja que él fue a buscar, fue un discípulo. Dejó las 99 y dijo, este discípulo es que me ha rendido, que me ha multiplicado, que me ha ayudado y tengo una evidencia de crecimiento por él. Entonces voy a buscarla y la voy a traer nuevamente a redir. Eso es una revelación de palabra. Entonces cuando Dios le habla a Moisés, le habla bajo una revelación ¿de qué? De palabra, porque le quería enseñar una manifestación. No hay una manifestación si no hay una revelación de palabra. Y la gente hoy no quiere la palabra, quiere la evidencia. Y no hay evidencia si no hay palabra. Tiene que haber una palabra. Los 120 se quedaron en el aposento porque había ¿qué? Una palabra. La gente se queda porque si no hay una palabra, no va a haber una evidencia de manifestación. Puede haber un conocimiento, pero no una evidencia. Entonces la palabra dice que le dio primero una palabra. Reúneme a 70 varones. Le dio unas indicaciones. Lo va a reunir. Varones, ancianos, no tiene que ver con la edad. La palabra anciano, cuando vamos a la etimología original, tanto en el griego como en el arameo, tiene que ver, y en el griego más que todo, tiene que ver con las etapas de crecimiento. En un momento determinado el pastor se lo ha enseñado, lo que un hijo tecno, un hijo julio y las diferentes etapas de crecimiento que tiene en el griego. Entonces cuando le dice búscame los ancianos, le está hablando búscame la gente que es madura en la palabra, en la revelación del propósito que yo te he dado como líder. Porque si no busca a los ancianos, entonces no se va a mantener lo que yo voy a depositar. Busca a los ancianos, reúnelo, escoge 70. Quiere decir que había muchos, pero tú vas a escoger los mejores. Porque cuando usted le ponen al frente diferentes marcas de ropa, yo le voy a poner 3. Marcas reconocidas y no estoy dando publicidad acá. La Nike, la Adidas y la Louis Vuitton. ¿Cuál va a escoger usted? ¿Cuál? ¿Por qué va a coger Louis Vuitton? La Nike es una marca. La Adidas también es una marca. ¿Por qué coge Louis Vuitton? Porque es la más cara. Es la que más cuesta. Esa no está en Olé, pastor. Si la compre porque tiene y si no tiene, no la puede comprar. No hay rebaja, no hay un 70 ni un 50 en los Louis Vuitton. Es lo que cuesta. Si tú tienes el poder adquisitivo para comprarlo, lo compra. O si no, lo deja. Dios le estaba diciendo a Moisés, te voy a llevar a un nivel de calidad. Porque lo que te voy a entregar, necesito gente también de calidad. ¡Vamos! Si no te doy lo que tú necesitas para invertirlo en gente de calidad, entonces el pueblo se va a descarrilar y la revelación del conocimiento que he dado lamentablemente no va a ser honrado. Porque cuando usted empieza a leer el capítulo 11, usted se dará cuenta que lo que le empieza a hablar de qué. Luego en su casa estudia, lo analícelo, le comienza a hablar de colonice de la historia, que ellos querían carne, que ellos querían comer. Y a Dios le prestó atención a las necesidades, pero Dios quería prestarle atención a la esencia que ellos necesitaban. Hay un refrán que dice, ¿qué hacemos con tener pan para hoy y hambre para mañana? Cuando tú tienes la palabra como diseño, cuando tú tienes la palabra como prioridad, no solamente la va a tener un día, la va a tener los 365 días del año. Porque no se trata de algo eventual, se trata de algo permanente. Yo quiero que repita conmigo en esta mañana, lo que Dios quiere darme es permanente. Como lo que Dios me quiere dar es permanente, es necesario que yo tenga el compromiso, pero también tenga la calidad espiritual, la calidad humana, la calidad en todos los sentidos de poder reservar eso que a mí Dios me está entregando. Reúnelo los ancianos, la gente que está madura, la gente que entiende el lineamiento, la gente que ha recibido la revelación. Y luego viene una palabra clave que forma parte de lo que hoy quiero estructurar acá. Le dice, los ancianos de Israel, lo que tú sabes. La palabra dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Hoy está invertido. El pastor oye la voz de la oveja y tiene que seguir la oveja. Cuando no hay un lineamiento de revelación, las cosas se invierten, pastor. Y usted que entiende bastante de lo que es un poco de la electricidad y esas cosas,
Cuando dos polos son opuestos, tienen un funcionamiento bastante distinto, tienen una reacción bastante distinta. Entonces, ¿por qué el principio dice que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue? Porque la oveja fue diseñada para escuchar. La oveja fue diseñada para recibir. La oveja fue diseñada para ser instruida en un camino sin apartarse del camino. Y le voy a decir una clave bastante interesante para añadirle un poco más al sistema de oveja. La oveja fue diseñada totalmente para pensar simplemente en la necesidad que tiene. O sea, que llega un punto de que el yoísmo comienza a gobernar mi corazón y yo empiezo a entender que primero la necesidad siempre voy a ser yo. Entonces, ¿por qué aparece la figura del pastor? Porque el pastor va a sacar a la oveja de esa mentalidad y le va a decir: yo soy el pastor y te voy a enseñar a partir de este momento que tú no necesitas solo depender de mí, necesitas depender de alguien superior a mí, el cual me ha dado la estrategia, la sabiduría, la herramienta, lo que yo necesito, que se llama el Espíritu Santo, el cual te va a guiar a toda verdad y te va a hacer entender por qué es necesario que tú recibas el camino el cual yo estoy impartiendo. Son dos tipos de mentalidades y dos tipos de reacciones. Por eso yo quiero llevarle a esto, cuando Dios le dice a Moisés: tú conoces quiénes son esa gente, tú conoces quiénes son las ovejas y tú conoces quiénes son los discípulos. No vaya a buscar mi oveja, búscame los que son discípulos. 70 varones, 70, había muchos. Israel se había multiplicado. Habían necesidades no solamente espirituales, habían necesidades en diferentes áreas. Y Dios quería hacer un diseño necesario para lo que venía en el futuro tiempo. Y la iglesia o el remanente, el pueblo de Israel, tenía que estar preparado para entender cuál era la voz de Dios y hacia dónde Dios le iba a llevar. Entonces tú lo vas a reunir, tú sabes quiénes son, y lo va a traer de los principales al tabernáculo de reunión. Primero, sabe quiénes son. Segundo, lo vas a traer al tabernáculo. ¿Por qué aparece aquí la palabra tabernáculo? Siempre cuando usted escucha la palabra tabernáculo lo va a relacionar con presencia. Pueden haber muchas estrategias, pero si no hay una revelación de la palabra que te lleve a la presencia, eso no sirve. La palabra siempre te va a relacionar, no con lo que tú quieres escuchar, es con lo que tú necesitas. Porque entonces tú vas a vivir siempre pensando como una oveja y tu reacción va a ser como oveja. Ayúdame, quiéreme, ámame. Y el discípulo siempre quiere dar y 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 dar. No se va a cansar de dar porque entiende que lo que se le impartió a los revelados, y para que haya una generación en la revelación tiene que impartirlo, porque si no, eso se muere. Lo va a traer al tabernáculo de reunión. Y yo quiero aquí abrir un paréntesis. Voy un poquito aquí a hablarle un poquito acá de lo que es la ley, ¿no? Porque al tabernáculo de reunión solamente iba él, no iba más nadie. Porque ese día Dios le dice que lo lleve a ellos. Póngase a pensar. Si ellos estaban acostumbrados a solamente escuchar a Moisés cuando él llegaba, ¿por qué ese día Dios hace una excepción y dice: no va a ir solo, lo va a llevar juntamente contigo al tabernáculo? Dios pudo haberle dicho en ese momento: vamos a seguir la misma metodología que hemos estado trabajando. Ellos esperen allí en su tienda de campaña, yo te voy a desatar la palabra y tú se la vas a entregar. Dios le dice: no, tráelo al tabernáculo de reunión contigo. Y por eso abro un paréntesis acá. Porque la gente que va a recibir de ti es la gente que tiene tu misma esencia. Si no tiene tu misma esencia, no va a recibir. Lo que va a hacer es desparramar. Y cuando alguien desparrama es porque está tirando en deshonra lo que se le ha sido dado. Por eso la palabra dice que el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Hay gente que aunque tú lo ves lleno de Dios, lo que están es desparramando, porque todos los que lo dan se vacían y lamentablemente sus testimonios y su evidencia no le llevan a mantener lo que han recibido.
Entonces Dios le dice a Moisés, lleve a esta gente al tabernáculo porque quiero que lo que tú le des para que ellos lo reciban no sea algo circunstancial, sino que eso se mantenga. Llévalo al tabernáculo de reunión, a los principales, traerlo a la puerta. Aunque ellos no puedan entrar, déjalo afuera. Porque a partir de ahora, el trato, a partir de ahora, lo que voy a hacer, a partir de este momento, lo que voy a hablar, va a ser algo poderoso. Y necesito que ellos estén atentos. Y no solamente Dios le da las indicaciones de traerlo al tabernáculo de reunión, sino que le dice claramente que esperen allí. ¿Le parece esto bastante familiar cuando Jesús le dijo a los discípulos, váyanse a Jerusalén y esperen allí? Cuando alguien te dice espera, es porque hay algo grande que se aproxima. ¿Te parece esto tan familiar que aparezca aquí la palabra tabernáculo? No aparece tienda. No aparece tienda. Y a mí me llama mucho la atención esto en la parte geográfica bíblica, porque el tabernáculo que David levantó y construyó no tiene que ver con nada de lo que estamos hablando, porque el tabernáculo que levantó Moisés fue un tabernáculo de presencia, porque lo único que Dios hacía en aquel lugar era hablarle. Él iba al tabernáculo para que Dios le hable. Y luego la gente salía de la tienda de campaña, los líderes, ahí, ¿y qué te dijo Dios hoy? Yo quiero que me diga, ¿qué te dijo? Pero ese día Dios le dice, no, ellos van a ir contigo. Dios estaba como haciendo un preángulo, abriendo una puerta de gracia y de misericordia, hablando en la atmósfera profética, que se vayan acostumbrando a saborear eso, porque se va a acabar que estén fuera y va a llegar el momento que ellos van a entrar al tabernáculo solo. Nadie va a tener que traerlo. La misma palabra, el mismo diseño lo va a meter y lo va a empoderar en lo que yo tengo preparado. Le estaba dando a Dios el aperitivo. Ellos no sabían nada de lo que venía, de lo que iba a suceder en la diferente temporada bíblica. Pero ya Dios estaba abriendo un preámbulo de lo que se aproximaba a través de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo. La palabra habla de diferentes maneras de teofanía que se apareció Jesús mismo. La palabra habla de las revelaciones que existieron en distintas temporadas a través de la profecía. Dios estaba preparando un preámbulo. Dios estaba preparando un tiempo para lo que venía. Ni el mismo Moisés entendía. Porque luego Hebreo, cuando habla de Moisés, habla claramente como un héroe de la fe. Pero hay algo que me llama la atención de lo que describe de Moisés. Y lo describe como un hombre que levantó la presencia de Dios en un desierto cuando todavía no había una manifestación o una evidencia del Espíritu Santo. El que tiene una palabra donde hayan ateos, créalo que algo va a pasar. El que tiene una palabra donde haya enfermos, algo va a pasar. El que tiene una palabra donde haya endemoniado, algo va a pasar. Aunque no haya grito, aunque no haya bulla, aunque no haya nada, Dios va a hacer que su palabra recobre vida y haya un milagro. Porque hemos aprendido que esto es grito y esto es algarabía y esto no. Palabra. ¿Qué trae la revelación del Espíritu? La palabra. Porque está el espíritu del hombre. Si el espíritu del hombre no está alineado a la palabra, no puede haber una evidencia de manifestación del Espíritu Santo. Moisés ya tenía la palabra. Tenía también un lineamiento del Espíritu. Por eso vamos a nuestra tercera etapa. Dios le habla y le dice: escoge estos 70 varones, tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. ¿Dónde van a esperar? Contigo. ¿Dónde van a esperar? Contigo. Por eso le dije hace unos minutos, leemos la palabra literal. Perdóneme con lo que voy a decir. No, estoy en mi casa, pastor. No tengo problema con eso. Leemos la palabra literal. Aquí la Reina Valera dice que esperen allí contigo. Pero hace un momento leímos en el contexto bíblico que dice que va a esperar afuera. Entonces
Nos volvemos como un problema, ¿verdad, pastora? Entonces me dice primero que espere afuera. Ahora me dice que espere contigo. Entonces cuando vamos al hebreo original, dice que Dios le dio una autoridad en ese momento a los 70 para que entraran. O sea, aunque esto no se habla abiertamente, esta gente ese día no quedó fuera. Ese día entró. ¿Por qué hubo una sesión ese día y Dios lo dejó entrar? Tal vez no entraron pero entraron dentro. Tal vez no pasaron acá al lugar donde yo estoy. Entraron, porque ¿cómo van a esperar contigo fuera? Usted le dice a su esposo, estoy contigo, y tú en la sala y ella en la habitación. No, hermano, la fiesta es dentro. La vigilia hay que celebrarla con todo, dentro. Entonces, tú entiendes en la parte literal que te está hablando primero, en un anticontexto te dice, esperen fuera. Ahora dice que esté contigo, y cuando vamos al hebreo original y entendemos esto, vamos a entender que había momentos oportunos donde Dios comenzaba a hacer cosas extraordinarias. No es que Dios es variante, pero Dios hace secciones en momentos extraordinarios. Hay un momento donde Dios interviene. No es que Dios hace sesión de personas, pero cuando hay alguien que tiene una palabra, siempre va a marcar una diferencia. Cuando hay alguien que tiene una palabra, siempre va a marcar una evidencia. Pueden haber miles de iglesias, pero la palabra que Dios te dio te va a llevar al diseño, al cumplimiento, a la promesa que Dios te ha dado. Entonces, esperen contigo. Afuera, no, contigo. ¿Para qué van a esperar contigo? Esto está bueno. ¿Por qué es necesario que ellos esperen contigo? Y esperen allí. Porque yo descenderé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Ahora, Dios no le dijo que iba a hablar con ellos. Voy a hablar contigo. Pero voy a descender. Presten atención a esto. Yo quiero que usted empiece a partir de hoy a poner como objetivo, y yo sé que sus pastores están muy interesados que usted conozca la revelación bíblica de los diferentes movimientos proféticos y eventuales de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque en la única parte del Antiguo Testamento que aparece que Dios le dice a Moisés, escuche esto, yo descenderé, es aquí. Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén hasta que descienda, porque cuando algo desciende, llega y no se va. Entonces el contexto descenderé tiene que ver con espíritu, y la palabra espíritu tiene que ver en el hebreo con el ruach. Y el ruach tiene que ver con un soplo, con un viento. Fue lo mismo que sucedió en el aposento alto. Lo único que aquí Dios se lo da en código y le dice, yo voy a descender. Porque cada vez que tú lees la manera como Dios trataba a Moisés, y esto es interesante porque dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Lo han leído, ¿verdad? Y le hablaba y hablaban y hablaban y hablaban. Y lo dejó en un momento determinado que él viera parte de su costado, de su espalda. Y él cayó como muerto. Pero esta vez le dijo, yo descenderé. Cuando alguien desciende a un lugar, no desciende como fantasma. No desciende como sombra. Tú te dejas ver. La evidencia que Dios le estaba hablando acá a Moisés superaba lo que él había vivido antes. Porque Dios luego le dice, descenderé. Y luego que yo descienda, a través de ti va a haber una transferencia de espíritu sobre ellos. Ellos van a recibir tu mismo espíritu. Ahí no está hablando, y quiero que entiendan esto con mucha delicadeza, ahí no le está hablando del Espíritu Santo, ahí le está hablando del Espíritu que había en él.
Por eso que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si alguien no tiene tu mismo espíritu, no va a ser una solución, va a ser un problema. La gente tiene que ser diseñada primero a estar bajo obediencia para poder recibir tu mismo espíritu. Porque cuando no hay un mismo espíritu, lamentablemente no podemos cumplir el mismo propósito, porque tu propósito es diferente al propósito que yo tengo. ¿Pueden haber personas contigo y no tener tu mismo espíritu? Mucho. Esto no es un problema de manada y de carne. Esto es un problema que la gente no tiene tu espíritu, Moisés. Si la gente no tiene tu espíritu, se va a quejar todo. La gente se queja porque no tiene tu espíritu. La gente no te honra porque no tiene tu espíritu. La gente no te diezma porque no tiene tu espíritu. La gente no es generosa porque no tiene tu espíritu. Porque cuando tú tienen el mismo espíritu, van a hacer lo mismo que tú haces. A Dios no le interesaba que el maná, a Dios le interesaba era el espíritu. El espíritu, y esto es tan profundo que luego que usted sigue leyendo, yo quiero que luego en casa lo lea. Dios estaba enfadado con el tema que le dice: le voy a dar codornices hasta por la nariz, hasta que la boten, hasta que la desechen, porque no es un problema de comida, es un problema de lo espiritual, es un problema de lo que tú sientes, es un problema de lo que tú haces, es un problema de lo que tú vives. Entonces, voy a poner de tu espíritu en ellos. Dios le dice que no es del de él, es del tuyo. Porque el que está trabajando con ellos eres tú. Quien lo conoce, no lo dice así, y tú lo sabes. O sea, tú sabes quiénes son esa gente. Tú lo conoces. Están contigo. Son las personas que están allí. Entonces ellos necesitan tener tu espíritu. Y se va a acabar el problema. Pastor, se va a acabar la queja. Se va a acabar la mediocridad. Se va a acabar porque necesitan tu mismo espíritu. Entonces, si queremos un derramamiento del Espíritu Santo con evidencia, necesitamos gente conectada a un mismo espíritu. Por eso Jesús trabajó la unidad ¿de qué? Del espíritu. No la unidad del dinero. No la unidad del alma, almática. No la unidad de la mente, la unidad del espíritu. Y él lo dijo claramente: hasta que ustedes sean uno. ¿Y por qué no se profundiza en esto? ¿Y por qué la gente quiere ser diseñada como una oveja? Y yo, no, hermano. Salga de ese sistema, porque ese no es el sistema donde Dios quiere llevarle. Ahí no es donde Dios quiere llevarle. Yo voy a descender. Eso sí, hasta que yo no descienda, no haga nada. Cuando yo descienda, del espíritu que está en ti, pon en ellos. Porque cuando yo descienda, ellos van a ver la autoridad que yo te he dado. Por eso yo quiero que ellos vean, ellos estén contigo, para que ellos vean que tú no eres un juego ni un muchacho. Tú eres alguien que yo le he dado una investidura, le he dado una autoridad, le he dado una asignación. Y yo quiero que ellos vean. Ellos están acostumbrados a escuchar lo que tú les hablas, porque yo te lo hablo aquí. Pero yo quiero hoy que ellos lo vean. Entonces, esto es bien interesante. Porque estamos hablando del espíritu del hombre. Pablo habla del espíritu del mundo. Entonces tenemos el espíritu de Dios. Tenemos el espíritu del hombre. Pero tenemos el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo está relacionado con el campo espiritual del mundo ¿de qué? De la tiniebla. ¿Cómo yo puedo vencer la tiniebla si no estoy conectado al espíritu de Dios y tengo una manifestación, una evidencia del Espíritu Santo? Jamás. Jamás. Eso sucede cuando nosotros estamos conectados. Voy a un último principio acá bastante interesante. Yo descenderé, hablaré contigo y tomará del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Ellos no van a entender que te tienen que ayudar hasta que no tengan tu mismo espíritu. Van a llevar tu carga y van a pensar como tú piensas y van a hacer lo que tú haces cuando tengan tu mismo espíritu. Es más, le dijo claramente: no se van a santificar hasta que tengan tu mismo espíritu. Van a seguir en su bochinche, en su problema, en su batalla. Necesitan tener tu mismo espíritu. Por eso son las escuelas de formación. Por eso son los talleres. Por eso son los congresos. Porque si nosotros no empoderamos la gente con la revelación de la palabra, el espíritu va a descender
pero no se va a quedar. Y Centro Cristiano necesita que el espíritu que ha llegado se quede. Porque el problema no es que llegue, el problema es que se quede. Hay gente que quiere vivir más de promesa que de revelación. Yo no estoy en contra de la promesa, pero la palabra dice que el sacrificio de Jesús me dio algo mejor. Entonces yo tengo que vivir la revelación de la palabra. Todo el Antiguo Testamento hay tanta promesa, pero las promesas son condicionadas. ¿Sabía eso? Parece que no entendieron. Las promesas son condicionadas. ¿Por qué? Pastor, ayúdame. Escucha esto. ¿Cuántos días iba a tardar Israel en entrar a la tierra prometida? ¿Y cuánto duraron? Y no tenían promesa. Se condicionó a su comportamiento, a su carácter. Las promesas son condicionadas, pero cuando hay una revelación de la palabra, tú oraste ahorita y dijiste en el nombre de Jesús, decretamos. Cuando hay una palabra revelada, ya no es una promesa, es un decreto. Dios lo hace. Le pongo otro ejemplo. Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. En el monte de la transfiguración le reprendió al diablo porque se quería quedar. Le llamó muchas veces orgulloso. ¿Qué no le dijo Jesús a Pedro? Entonces, las promesas que son condicionadas, por el decreto no. Si Pedro hubiese recibido esa palabra bajo promesa, nada de lo que él vio hubiese sucedido. Tenía un decreto, no una promesa. ¿Me están entendiendo? Sobre ti voy a edificar mi iglesia y abro la puerta del cielo, no va a prevalecer en contra de ella. Jesús pudo haberle dicho cuando él le negó 3 veces, lamentablemente Pedro te di la oportunidad y no la valoraste. No va a haber la unción. Pedro, lamentablemente te di la oportunidad, pero tu temperamento es tan fuerte que cometiste tantos errores que no te mereces eso. Pero había un decreto. Por eso el escritor de Hebreos, que es tan desconocido, mejor es que sea así desconocido porque no mete el lío, dice que lo nuestro está basado en mejores promesas porque no es una promesa, es un decreto. Si fuera por promesa que nos fuéramos salvados, aquí nos perdemos todo, hermano. Aquí pecamos a diario, hasta con mirada. Aquí todos pecamos, cometemos errores, aquí no hay nadie perfecto. ¿Por qué Moisés es considerado el apóstol del Antiguo Testamento? Y Abraham es considerado el padre de la fe. O sea, Abraham era como un representante de un Dios terrenal en aquel tiempo. Hay muchas cosas profundas sobre la vida de Abraham, muchas que ni se predican. ¿Por qué Moisés es considerado el apóstol del Antiguo Testamento? Porque a él todo lo que se le reveló fue en palabra, para luego llevarlo a promesa. Y luego venir Jesús con algo más poderoso, que es el decreto, y romper todos los paradigmas que el hombre había construido y entregarnos algo mejor que lo que habíamos recibido antes. Entonces, ahora entiendo por qué a Pablo había mucha gente que no lo entendía. Y Pablo lo dijo. El acta de los decretos de la ley que no eran contrarias fue anulada. Tenemos algo mejor. Entonces, ¿qué sucede acá, Pastor Isaías? Porque yo sé que ya me queda poco tiempo. Que cuando Dios le dice a Moisés, tu espíritu ponlo en ellos, estaba llevando a los 70 al mismo diseño de trabajo que Dios le entregó a Moisés el día que le dio los 10 mandamientos. Toda palabra está basada bajo una revelación. Tiene que haber una revelación en todos los sentidos de la palabra. ¿Para qué? Para que haya una manifestación o una evidencia de lo que nosotros estamos haciendo. Yo voy a descender. Ellos llevarán contigo la carga del pueblo, no la llevarás tú solo.
La carga del pueblo. Pero al pueblo dirá, santificado para la mañana. ¿Cómo va a ser que luego de todo lo que vivió Moisés, y yo quiero que preste atención a estos minutos que me quedan, todo lo que vivió Moisés, hasta llegar a donde estaba, llevarse 70 varones, 70 ancianos, de su espíritu ponerlo en ellos, y luego Dios decirle claramente, lo vas a santificar. Pues entonces no estaban santos. Porque eso era lo mismo que le criticaba. Hermano, es difícil que Dios te diga, la hermana Pancha, aquí nadie se llama Pancha, ¿verdad? La hermana Pancha que te ha dado mucha lata, que te ha criticado tanto, que te ha maldecido, úngela. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, santifícalo. Señor, pero es que, no, santifícalo. Pon de tu espíritu en ello, santifícalo. Para que haya una revelación del espíritu, tiene que haber una santificación en el pueblo. Si no, el espíritu va a llegar y se va. Una cosa es una manifestación del Espíritu Santo. Otra cosa es una evidencia del Espíritu Santo. Y otra es que seamos casa, morada del Espíritu Santo. Hay mucha evidencia, hay muchas manifestaciones, pero casa y morada. Porque la casa es donde tú vives. Cuando tú llegas, tú no vas con la llave a la puerta del piso de tu vecino, tú vas a la tuya, porque ahí es donde tú vives, ahí es donde tú duermes, es tu casa. Y la casa te crea un sentido de pertenencia. Por eso cuando dice, esta es mi casa, es mi lugar. La gente tiene que tener sentido de pertenencia con la casa de Dios, o si no, usted no va a recibir lo que Dios ha depositado en su casa. No es la del vecino, es su casa. Ahí donde usted come, donde usted recibe. Yo te voy a dar comida todos los días, en la mañana, en la tarde, merienda. Y entonces tal vez, no, esta es tu casa, es tu casa. Tienes que ser responsable en tu casa. Entonces Dios le dice a Moisés, santifícame a esta gente. Yo explicaba ahora algo, pastor, y es que luego, antes de que Dios enviara la carne y todo lo que iba a enviar, le dijo, santifícalo. Santifícalo. ¿Por qué lo tiene que santificar? Porque yo quiero que lo que yo estoy depositando se quede. No quiero que se vaya. No quiero que. Y hermano, y esto es muy profundo porque después de esto, luego usted lo lee, después de esto, como que la mentalidad de la gente cambió. Es más, después de esto fue que Dios levantó a Josué. Entonces Josué estaba entre esos 70. Después de esto fue que Dios levantó a Josué como sucesor. O sea, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que santificarse. Si usted sabe que usted está en fornicación, apártese. Usted no quiere, o usted quiere sentir al Espíritu Santo o quiere tenerlo. Le pregunto, ¿lo quiere sentir o lo quiere tener? Porque la gente ora para sentirlo. Yo quiero tenerlo. Porque cuando yo tengo algo, hermano, eso es mío. ¿Yo? Porque el pastor Pedro dice que ella hice de él. ¿Tú la quieres sentir o la quieres tener? Pero si tú no la tienes, no puedes sentir. La tienes que tener. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Levante su mano para que usted sienta. Hermano, esto no es un tema de que usted sienta. Es un tema de que esté. En ninguna parte de la Biblia dice, van a sentir el Espíritu Santo. No, estará el Espíritu Santo con vosotros hasta el fin de vuestros días. Entonces, ¿cuál es la clave? La santificación. Tenemos la palabra, se nos revela la palabra, Dios nos lleva al diseño, a la dirección de la palabra, y luego la palabra nos lleva a que nos santifiquemos para que lo que descendió se quede. Descendí, hablé contigo, pusiste de tu espíritu en ellos. No, del tuyo, no del vecino, no, del tuyo.
ese sentir que tú tienes, esas estrategias, esas herramientas, todo lo que Dios te ha dado, depositarlo allí. Dáselo. Cuando alguien insiste en algo, hermano, hasta que no lo tiene, no lo deja. Me acuerdo del pastor Néstor, que una vez me dijo, yo quiero que me enseñe a predicar, pastor Isaías. Y yo le respondí en ese momento, pero es que la predicación no es una enseñanza. Y se van a quedar viéndome con esto. No es una enseñanza la predicación. La predicación es una pasión. Enamórate de Jesús y hablaremos. Yo te puedo un boquejo y tú puedes repetir lo mismo que yo repito. Como lo logro, ¿sí o no? Sin problema. Con los mismos chistes, con los mismos cuentos. No solo escuchamos a predicadores. Esto es una pasión. Entonces, cuando te apasione, entonces Dios te va a dar dones. Y yo lo único que voy a beneficiarme de ellos, porque lo que voy a hacer es depositar del Espíritu que está en mí. No es nada. Jesús no le dio nada a sus discípulos hasta que primero no aprendieron. Aprende, hermano. ¿Para qué te lo voy a dar si no ha aprendido? Aprenda. San Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Jerusalén, predicando y enseñando en la sinagoga de ellos el evangelio del reino. Primero enseñó. Y la gente hoy no quiere ser enseñada, pastor. Quieren solo la evidencia, nada más. Hay gente que se conforma con, yo no me conformo con eso. Yo no. De sentir a Dios, porque la gente piensa que sentir a Dios es llorar. No, hermano. Cuando vengan los procesos que tú me vas a decir, tú sientes a Dios. Cuando todo esté contrario, tú me vas a decir si tú sientes a Dios. Cuando alguien te esté maldiciendo, voy a ver si tú vas a decir que siente a Dios. Cuando tú estás frente al que te juzga, al que te critica, al que te mata, y tú recibes la misma palabra que recibió Moisés, que sabía que esos 70 eran que le habían dado más problemas, a ver si tú vas a agarrar el aceite y lo vas a ungir y lo vas a santificar. Es ahí. Y lo más tremendo que cuando tú tienes una dirección de Dios, hermano, no te para nadie. Dios le dijo, santifícalo. Le pusiste ya, le diste. Ya tienen tu espíritu, sí, ahora santifícalo. Porque si no lo santificas te van a dar problemas otra vez. Santifícalo. Yo no sé para usted qué es la santidad. No lo sé. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una etimología, un concepto, una reacción. Uno que viene de una iglesia bastante cerrada, como yo digo, uno tal vez aprendió la santidad de una manera, de una forma. Cada quien tiene una revelación, una forma de ver la santidad. Pero la santidad, para mí, la santidad para mí es el nivel más alto de honra que tú puedes tener hacia algo. Tú no puedes honrar a lo que tú no amas y a lo que no te santifica para ello. No puedes hacerlo. Entonces, cuando tú entiendes que es el nivel más alto de honra, lo que es la santidad, el problema que tenía Moisés era que él no había sido honrado. Y necesitaba esa gente santificarse para que lo honrara. Y por eso Dios quería que ellos vieran lo que él hacía con él. Dijo, van a evidenciar lo que yo hago y voy a descender. Y después de allí tú verás, se acabó el problema. Eso sí, santifícalo. Porque si no, te van a seguir dando los mismos problemas. Usted no ve que la única vez que ellos pidieron carne fue esta. ¿Volvieron a pedir carne? Necesitaban santificarse, pastor. No pidieron más carne. La única vez. Y yo le voy a decir algo. Yo soy si Dios hace un milagro hoy de algo, yo quisiera verlo todos los días. Yo quisiera verlo todos los días. Entonces no era un problema de carne, era un problema de su espíritu. Y ahí es donde radica el mayor problema del hombre. En tener una identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi diseño? ¿Cuál es el plan que Dios me ha trazado? Es el mayor problema que hay. Entonces Dios le dice, santifícalo, santifícalo, santifícalo para mañana. Yo lo quiero leer. ¿Lo ponemos acá en el proyector?
por favor, capítulo 11, versículo 18, dice: pero al pueblo dirás, santificado, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Por qué Dios le dijo que se iban a santificar para mañana? Conforme lo que tú quieres, tiene que ser el nivel de relación que tú tienes con el Espíritu Santo. Ellos pidieron carne para un día. Necesitaban la santificación de un día. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Se cumple la palabra. Siempre Dios nos da más de lo que pedimos. Porque Dios no le dio carne solamente un día. Le dio carne para varias semanas. Entonces, si ellos hubiesen pedido carne siempre, ténganlo por seguro que todos los días iba a descender carne. Abro el paréntesis. ¿Cuántos minutos me quedan, pastor? Abro el paréntesis. Santifícalo para mañana y comeréis carne. Y luego dice: porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos dará o quién nos diera a comer carne? Y dijeron: ciertamente mejor no iba, ¿a dónde? En Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y luego dice Dios: no comeréis, dígalo, ¿cuánto? Si no, varias. ¿Te da Dios más de lo que tú pides? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? Comeréis durante varias semanas, solamente con la unción de un día. De un día. De un día. O sea, que la reserva, yo quiero que preste atención, la reserva que la gente que siempre está pidiendo que Dios lo toque, que quieren unción, lo que usted recibió hoy, aquí. Estoy hablando de gente que no quieren ir a más. Estoy hablando de gente que no quieren ser amigos del Espíritu Santo. Estoy hablando de personas que no quieren intimar con el Espíritu Santo. El que no quiere intimar y ser amigo del Espíritu Santo, lo que recibe un día, le va a durar varias semanas y va a tener que volver otra vez. Y va a vivir así. Es como cuando usted nunca llega a fin de mes y está pidiendo un adelanto. Ay, adelanto. El Espíritu Santo no quiere que tú vivas de adelanto. Porque Él dijo que Él llegó para quedarse. Y se va cuando la iglesia, es más, hasta que la iglesia no se vaya, Él no se va. Su función es estar aquí y brindarle a la iglesia lo que necesita del cielo aquí en la tierra. Ellos clamaron porque decían que comían mejor. O sea, vuelvo otra vez a repetir lo que dije hace un momento. Estos 70 eran los que le habían dado lata a Moisés. Escuche esto y ya voy a orar. Con Moisés no hablaba el pueblo, con Moisés hablaban los principales del pueblo. Si usted, levante la mano los que son líderes acá, líderes directos, rápido, levánteme la mano, pasen acá un momento. Pasen, sin miedo. Pasen los líderes. ¿De ustedes quieren tener personas a cargo? Personas, liderando directa. Ninguno. Usted. Vale. Venga un momento acá, pastora Jayce. Estoy aquí, pastora.
Ellos representan a Moisés. La hermana representa al pueblo. Este es el pueblo. La líder ella, este es el pueblo. Ellos no tienen acceso a Moisés, porque ellos son el pueblo. La que tiene acceso es la principal, que es usted. Pase aquí un momento. Pase aquí, hermana. ¿Cuál es su nombre? La hermana Yanira recibe toda la queja de ellos. Le está yendo mal, no tenemos agua, no está llegando caro los recibos de la luz, no pasa esto, no pasa lo otro, no estamos comiendo bien y esto y lo otro y por acá. El trabajo de ella como líder es buscar solución y llevar al pueblo al mismo propósito de la visión que tiene su pastor, que tiene sus pastores, que representa a Moisés. Cuando no hay un mismo espíritu, entonces el líder no está de parte de la visión del pastor, sino que está de parte de la visión del pueblo. Y lo que hace es poner el pueblo en contra del pastor. El problema que hubo en Israel en ese momento fue muy sencillo, que quiero cerrar con esta ilustración. El principal vino y le dice, mira, esta gente, y eran 70 principales. Estamos hablando que no era un 70%, estamos hablando que era más del 70% del pueblo que estaba en contra de Moisés. ¿Quién puede establecer principios cuando un 70% no tienen el mismo corazón y la misma visión que tú tienes? Imposible. Esto es imposible. Por eso, el lineamiento de Dios a Moisés fue, no llame al pueblo, el pueblo que se quede. Yo necesito que ellos, porque si ellos tienen tu mismo espíritu, el pueblo va a recibir la impartición del mismo espíritu que tú tienes. Y van a caminar en la misma visión que tú tienes, en el mismo sueño que tú tienes, en el mismo propósito que tú tienes. No era un problema de carne, era un problema de revelación de lo que es visión, de lo que es espíritu. Por eso Dios no le habló en ese momento de carácter, le habló de espíritu, porque ya él había formado. A veces la gente es formada y tiene la palabra, pero no tiene tu espíritu. Entonces, cuando está la revelación de la palabra, la gente va a caminar también conforme a tu espíritu. Entonces, lo que lideran, los que están a cargo, los que están al frente, son los primeros que tienen que relacionar la iglesia con lo que es el propósito y la visión del pueblo. En esta semana alguien se me quejó y me dijo, tal persona está desatendida, nadie la ha llamado, nadie la ha ayudado, nadie esto, nadie lo otro. Entonces yo le pregunto, ¿tú me estás llamando a mí para darme una queja o me estás diciendo que ya tú lo solucionaste? No, hay que solucionarlo. Pues entonces no me diga nada, solucionalo. El que dice siempre que alguien no ha hecho es porque tampoco él hace. Agarre esa. Deje de pensar en el que no hace y ocúpese de hacer usted lo que le corresponde hacer. Esto es un tema tan espiritual que la palabra es una espada de doble filo que tanto da para allá como da también para acá. No me aporte solamente un problema, dime cuál es la solución al problema. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Todo cambió. Tenemos la revelación de la palabra, tenemos la revelación del Espíritu y tenemos la revelación de la santificación, porque queremos que lo que descendió se quede. El problema de la iglesia de Corintios fue que descendió el Espíritu y se quedó. Y como se quedó el Espíritu, estaban los dones. Pero ¿qué pasaba? Que no había revelación de palabra. Por eso tuvo que llegar Pablo y poner el fundamento a la palabra y decirle claramente, ustedes pueden hablar muchas lenguas, ustedes pueden tener mucho don, pero si no tienen amor, ¿de qué les sirve? La palabra. Todo va a ir relacionado con una palabra. Gracias, hermana. Gracias, pastores. Todo va a ir relacionado con una palabra. Y la palabra va a evidenciar que lo que estamos haciendo siempre, siempre será lo mejor. Dios quiere que lo que descendió se quede. Tenemos revelación del Espíritu, tenemos revelación de la palabra y tenemos revelación de la santificación. Porque si no, la gente va a seguir en el mismo círculo y no va a salir. Necesitamos que lo que llegó se quede.
y que lo que Dios prometió lo veamos. Que usted y yo entendamos que Dios tiene mucho más de lo que hemos pedido. ¿Usted lo vio? Ellos pidieron un día y Dios les dio por varias semanas. Esto quiere decir que lo que Dios trajo a esta casa no va a durar un día, ni varias semanas, ni meses, ni años. Va a durar para siempre. ¿Me acompaña de pie, por favor? Tiene que haber una evidencia. Alguien tiene que apasionarse por la palabra. Alguien tiene que entender de manera contextual la palabra. La palabra ha sido diseñada en todos los sentidos para que en nuestras vidas lleve siempre un sentido y un propósito. Yo quiero que oremos juntos en esta mañana. Yo quiero que cierre sus ojos.